Listo. Bien, entonces empezamos con la presentación para hoy, ¿ya? Lo que les decía antes, hoy vamos a hablar sobre el proceso de expresión de la información, una experiencia de traducción en la UMSA, ¿ya? Lo que quiero decirles es que voy a hablar un poco del proyecto UMSATIC, ¿ya? El proyecto UMSATIC se llevó adelante en el 2008-2009, creo, ya no recuerdo bien, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistía este proyecto? Este proyecto consistía en traducir la información académica de las 13 facultades y sus carreras de la Universidad Mayor de San Andrés a las lenguas inglés y aymara, ¿ya? A través de un proyecto de trabajo dirigido. En este proyecto, pues, trabajaron alrededor de unas 25 personas. Yo era el director del proyecto de traducción y tuvimos 14 estudiantes de inglés, ¿ya? Y 9 estudiantes de aymara. Entonces, los estudiantes lo que tenían que hacer era traducir la información de las facultades y las carreras, ¿sí?, de la Universidad Mayor de San Andrés al aymara y al inglés. ¿Ya? En el proceso, pues los chicos que trabajaron en el inglés no tuvieron problemas, ¿ya? No tuvieron ningún problema, hicieron su trabajo. Al final, obviamente que no tradujimos toda la información, sino un 10%, creo yo. Y en inglés, pues no hubieron muchos problemas, pero en el aymara sí, desde el primer momento, ¿sí? Entonces, lo que hice yo fue repartir la información de las facultades a los estudiantes, asigné a cada estudiante una facultad para que ellos hagan el trabajo de traducción y les dije, pues muy bien, ahora empiecen con este trabajo de traducción y la siguiente semana nos reunimos para evaluar. Después pasaron 2 días, etcétera, me llamaron y algunos dijeron, no podemos traducir estos documentos. ¿Por qué? Porque no hay palabras en el aymara, ¿sí?, relacionados con la actividad académica. No existían palabras. Y además los estudiantes se tropezaron con otro tipo de problemas en la traducción, ¿ya? Y eso es lo que voy a comentar ahora. ¿Qué problemas hay cuando se traduce del español al aymara? ¿Ya? En esa dirección. Porque traducir del aymara al español es chancaca. ¿Saben qué es chancaca? Moxa. Moxara, quizá. Moxa, pero chancaca en Bolivia significa pan comido. ¿Saben qué es pan comido? Fácil. Exacto, ¿sí? Traducir del aymara al español es pan comido. Muy fácil. Pero traducir del español al aymara, ahí sí, ya vamos a tropezar con muchos problemas, ¿ya? Y de eso es precisamente lo que voy a hablar hoy. Bien, vamos entonces adelante, ¿ya? Problemas en la traducción. ¿Qué problemas han tenido los chicos en la traducción? Estoy admitiendo a algunos otros más que están ingresando. Bien, entonces, uno de los principales problemas fue errores en la redacción del texto origen. ¿Ya? Siguiente, la literalidad, la traducción literal. Luego, el excesivo respeto al texto origen. También la inseguridad en el manejo de estructuras oracionales y otros aspectos gramaticales. La falta de equivalentes léxicos en aymara y
la falta de materiales didácticos para la traducción. ¿Sí? Oiga. Pero también hay otros factores, ¿no? Dicen que me llamó la atención. Un momento, voy a silenciar a las personas que tienen... Ya, ahora sí. Entonces vamos a hablar de estos aspectos relacionados con la traducción, ¿ya? Vamos adelante con el primero. ¿Ya? Errores en la redacción del texto origen. Bien, vamos a ver, les pregunto a ustedes. El traductor, ¿qué es en una primera instancia? ¿Pueden decirme qué rol desempeña el traductor en una primera instancia? ¿Alguna idea? ¿Qué rol desempeña el traductor en una primera instancia? ¿Nadie? Arturo, ¿quiere decir algo? Licenciado, Celia. tal vez puede ser el intermediario Es para, Ya, sí. el intermediario para decodificar el mensaje del Exacto. autor. Sí, pero el traductor, ¿qué es lo primero? ¿Cómo empieza una traducción? ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Tiene que tener claro el contexto de lo que está analizando. Muy bien, ya, tiene que tener un conocimiento del contexto, ¿sí? Del texto que va a traducir. Alarcón, Amuki, Alarcón. Quizás agregando a lo que dice el compañero, el tener el contexto lingüístico, pero también cultural dentro de ambas lenguas. Exacto, sí. Bien, vamos a decir, por ejemplo, que el traductor tiene todos esos conocimientos. Pero en una primera instancia, ¿qué es lo que tiene que hacer el traductor? ¿Qué labor, qué trabajo tiene que desempeñar? Interpretar. ¿Cómo? Interpretar el mensaje. Interpretar, pero sí, antes de empezar a traducir, ¿qué es lo que tiene que hacer el traductor? ¿Tendría que dar una lectura al documento? Exacto. ¿Sí? Eso es fundamental. En una primera instancia, el traductor es corrector de estilo, editor de textos. ¿Sí? Esa es la primera tarea del traductor. Corrector. Porque si me dan un texto, por ejemplo, y el texto no se entiende, ¿cómo va a salir la traducción? Díganme ustedes. Mal. Exacto. Entonces el trabajo del traductor ya va a estar determinado por los errores en el texto original. ¿Ya? Por eso es importante que el traductor en una primera instancia haga el rol de corrector de estilo, editor del texto. Esa es la primera actividad que tiene que hacer el traductor. ¿Ya? Entonces, no sé cómo será en otros países, por ejemplo en Perú, pero en Bolivia, al escribir nosotros, por ejemplo, en español o en aymara o en otra lengua, cometemos muchos vicios de estilo. Si nosotros no limpiamos el texto original, ¿sí? No limpiamos de estos vicios de estilo, nuestra traducción no va a ser buena. Y eso es lo que pasó, ¿sí? En los textos que nos proporcionaron para hacer el trabajo de traducción en la Universidad Mayor de San Andrés. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Aquí está. Dice, lo que he marcado en amarillo, dice, por ejemplo, las exigencias del medio actual en cuanto a la calidad,
de refiere y el grado de satisfacción de la atención médica que se brinda a la población mediante la asimilación de las nuevas tecnologías y la optimización del diagnóstico y tratamiento tecnológicos. Estimados, les voy a pedir que lean eso. ¿Entienden? Queda incompleto. No se entiende. Exacto. No hay ideas claras. No tiene el verbo principal, no hay una idea. Exacto. O sea, ¿cómo voy a traducir si me entregan un texto así? Tienes que leer afuera, cuida ahora con mi celular. No, entonces yo para traducir tengo que ir a hablar con la persona que ha escrito esto. ¿No? Eso es lo que debería ser, ¿ya? Luego dice, la carrera de tecnología médica de la Facultad de Medicina, habiendo definido que el desarrollo científico técnico que impulsa con celeridad la formación de un profesional más capacitado y que responda adecuadamente a las necesidades propias de su región, fundamental, la necesidad del surgimiento de la licenciatura. ¿Sí? ¿Ustedes creen que yo voy a traducir esto a la aymara? No tiene, no, pero, escúchame, no tiene, ay, si quiere, por allá, porque si no. Hola, Susana, ¿quiere decir algo? Bien. Miren, entonces, lo que les decía, ¿no? Una de las principales barreras para una buena traducción es esto. Y si ustedes, por ejemplo, van a empezar con esta labor, lo primero que tienen que hacer es corregir el texto original. Y recién empezar. No empezar a traducir sin antes haber comprendido el texto original. Este es uno de los principales problemas que yo he encontrado, por ejemplo, en la labor traductológica, sobre todo en mis estudiantes, ¿ya? Yo les he pedido a mis estudiantes traducir textos, ellos se conseguían textos y empezaban a traducir. Y luego decían, ¿y cómo traduzco esto? Pero si hay problemas, por ejemplo, en el texto origen, la traducción no va a salir bien, ¿ya? Eso, entonces, errores en la redacción. Lo que quiero decirles con esto es que el traductor, antes de empezar con su trabajo, lo que tiene que hacer es corregir, editar el texto, corregir, que el texto esté claramente expresado. Y si hay eso, pues la traducción también no va a tener problemas. Caso contrario, yo voy a tener problemas en la traducción, ¿ya? Entonces, en los textos entregados por la Universidad Mayor de San Andrés, los problemas fueron estos, ¿ya? Errores en la redacción del texto origen. Vamos adelante. ¿Sí? Otra de las barreras, voy a decir, otra de las barreras fue la literalidad, ¿ya? Miren, aquí les traigo un ejemplo. Dice, al conocer la justicia comunitaria, el Código de Procedimiento Penal incorporó un instituto jurídico nuevo y no solamente una práctica procesal acomodada a los usos y costumbres rurales. Esto creo que es de derecho, este ejemplo. Y la traducción en aymara es, un momento voy a admitir aquí, es la siguiente, dice, Uintasaj, justicia comunitaria UCA, Código de Procedimiento Penal UCA, jurídico Machak, Hiska Ulakar Apantawi Ukamaraki Haniu procesal Yantain Kunati Utki, Maranakanakan, Apanakanyanaka, Ukamaraki, Sarawinakasa. Esta es la traducción, este es el trabajo que hizo un egresado. Miren, tengo el verbo en primera posición y el
texto termina en un sustantivo. ¿Qué opinión tienen de esto? A los que hablan aymara, les voy a pedir que lean la traducción en aymara. ¿Se entiende? Hola. ¿Nadie quiere decir nada? Como es una traducción literal, entonces está entremezclado todo, ¿no? Es decir, antes de la coma llevamos, por ejemplo, justicia comunitaria, uca o intasaj, ahí sería una idea y continuar con el resto, ¿no? Ya, muy bien. O sea, lo que estamos diciendo aquí, nosotros en cuanto a redacción tenemos que aplicar modelos oracionales, lo que hablábamos el día lunes, ¿no? Yo no puedo empezar en el aymara con, por ejemplo, con el verbo, este es el verbo, ¿no? Justicia comunitaria o intasaja, dice, eso es un complemento circunstancial, ¿sí? Ahora dice, ¿dónde está? Código de procedimiento penal. Ukaj jurídico machak hiska ulakar apantiwa, dice. Incorporó apantio ya. Ajá. ¿Vale que es caspatanja? Profesor, Arstani, David, nata que asquiquite acá, no sé si llamarle traducción, porque hay tantas palabras en castellano y no sé eso si llamarle traducción, no tal como lo estoy viendo, ¿no? Nata que ya, jane, traducción, señor Taqueja, jane focatakit. ya, Gracias. ya. Lo que quiero que lean ustedes y ver, por ejemplo, ayer, el día lunes hablaba un poco, ¿no? El lenguaje oral, el lenguaje escrito, perdón, se está alejando un poquito del lenguaje oral, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para comprender esto, necesitamos leer 2 o 3 veces y después ordenar, ¿no? Ahora, en cuanto a los préstamos, lo que decía Sabino, vamos a hablar después. ¿Cuál es la situación? ¿En qué circunstancias nosotros debemos recurrir a los préstamos? ¿Sí? En la traducción. Sobre el siguiente tema es eso. Bien, entonces, aquí hay deficiencias, ¿no? Deficiencias en cuanto a sintaxis. Las palabras no están correctamente ordenadas, ¿sí? Entonces, eso es producto de la literalidad. Y yo, a partir de esto, siempre les digo a mis estudiantes, cuando ustedes traduzcan del español al aymara, ustedes tienen que utilizar la modulación, ¿sí? Una técnica de traducción que se llama la modulación, ¿sí? Que apunta o hace referencia a la traducción de ideas, conceptos generales, ¿ya? Entonces, miren, esta es otra de las barreras, ¿sí? En la traducción. Un momento, voy a admitir, ¿hay alguien que quiere ingresar? ¿Ya? Bien, ahora vamos a la siguiente, ¿ya? Ajá, otro ejemplo, ¿ya? Dice, aquí dice, oraque katokasina, utjantirinakaru chamanchañataque yanapta utjayiri pública privada tantachawinirinakampi askilurañanakjata aruskipasina maininanakaru yanaptaña taquini. Esta es la ley INRA, una parte de la ley INRA. Creo que esto lo sacamos de derecho también. ¿Se entiende? Les pregunto a ustedes. Este párrafo, así. Ustedes, a ver, tradúzcame esto al español. Alguien, vamos a hacer esa práctica. A ver, tradúzcame, ¿cómo traducirían esta cita al español?
Bien, ¿ya? ¿Tienen la traducción? ¿Entienden? Hola. No está tan claro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es aquí la situación? Si a mí me entregan un texto así en Aymara, para comprender, ¿necesito leer el texto en español o no? ¿O qué opinan ustedes? Sí, de todas maneras. ¿Qué quiso No, decir? Siempre nos preguntamos, ¿no? exacto. Entonces, no, el traductor no puede hacer eso, pues no puede hacer que el lector tenga que revisar el texto origen. El traductor ya ha hecho ese trabajo. Entonces, lo que tiene que hacer el traductor es expresar de manera clara lo que está escrito en una lengua, ¿sí?, a otra, en este caso el aymara. Por eso les decía el día lunes, ¿no? El lenguaje escrito se está alejando del lenguaje oral. Y esto se debe a que los que escribimos en aymara no estamos escribiendo de acuerdo a los preceptos sintácticos de la lengua. Esto se debe también a que no tenemos una información clara sobre estos aspectos. No tenemos un libro que nos diga que las oraciones en aymara tienen que tener esta estructura, etcétera, etcétera. Si no, todos escribimos como creemos que está bien, ¿o no? ¿O no es así? ¿Qué opina? ¿Cómo es que pone Gilat? ¿No? Entonces nosotros tenemos que analizar estos aspectos. Yo precisamente por eso les estoy presentando esto. Decir, ahora ustedes decir, lo que estoy escribiendo, ¿se entiende bien en aymara? ¿No? Cualquier aymara hablante al leer puede entender sin ningún problema, o tengo que proporcionar el texto origen para que lo entienda. Y eso no lo puedo hacer, ¿ya? Entonces, la literalidad es una barrera para la traducción. Otra de las barreras. Miren, excesivo respeto al texto origen. Muchos traductores novatos, ¿sí?, cuando reciben un trabajito de traducción, creen y piensan que la traducción implica el trasvase de todas las palabras del texto origen al texto de llegada o a la lengua de llegada. Entonces, a los traductores no les cuesta eliminar o quitar una palabra. Tienen temor a que si quitan una palabra, ¿sí?, el texto va a quedar incompleto o la traducción va a quedar incompleta. Eso pasa, ¿no? Pero no, en algunos casos, por ejemplo, cuando nosotros escribimos en cualquier lengua, cometemos pues muchos vicios de estilo. Y algunas veces hay que limpiar. Los bolivianos, no sé cómo serán los peruanos, pero el principal defecto que tenemos, sobre todo en la zona andina, es que nosotros cometemos el vicio de estilo que se llama circunloquio. No somos directos, ¿sí? Siempre damos rodeos, vueltas, ¿ya? Y no precisamos. Ese es uno de los principales problemas que tenemos nosotros en la redacción, ¿ya? Y en cambio los textos académicos tienen que ser precisos, claros. Entonces, en la traducción también se trata de lograr eso, ¿ya? No hay nadie. Miren, entonces aquí lo que decía, ¿no? El excesivo respeto al texto original. Y yo siempre digo, ¿sí?, que los traductores tienen que faltarle el respeto, pues, al texto original. Sin ningún problema, por ejemplo, si ustedes creen que una palabra sobra, entonces la pueden eliminar. De esa manera, ustedes van a traducir de manera adecuada, ¿ya?
Ahora vamos a ver, por ejemplo, los principales problemas que han cometido los estudiantes. Miren. Disculpe. Sí. Sí. Buenas noches, doctor. Yasmín. Sí, una consulta. En la parte que usted explica y dice el excesivo respeto al texto original, por ejemplo, en este caso, si podría dar algún ejemplo en dónde es necesario, por ejemplo, obviarle una palabra, dice, ¿no? O sea, una palabra puede hacer que cambie el mensaje que está dando, puede ser. Y en el caso de lenguas, no sé, siempre me voy a referir al quechua por lo que conozco. Entonces, un sufijo es fatal, cambia totalmente el significado, ¿no? Un sufijo, una terminación, etcétera. Si pudiese darnos un ejemplo, ¿cuándo da lo mismo que se respete el significado en no sé, una oración? Donde no es necesario tener la palabrita esta. Ya, pero un ejemplo muy claro, mire, así muy cotidiano. Digamos, la madre de mi esposa está enferma. ¿Sí? Lo que he dicho, la madre de mi esposa. ¿Por qué palabra puedo sustituir esa frase? Mi suegra está enferma. Exacto. ¿No? Entonces muchas veces hay ese tipo de circunloquios. Y en la traducción lo que tengo que hacer es buscar la precisión. Ahora, aquí hay otros ejemplos, miren. Con el propósito de. Entonces los chicos buscaron con el propósito en el diccionario de. Con el objeto de. Con la intención de. Con la finalidad de. Entonces los chicos trataban de encontrar en los diccionarios finalidad, intención, objeto, propósito y todo lo demás. Y traducir en aymara, por ejemplo, con el propósito de. O este otro grupo, en compañía de, acompañado de, ¿ya? Ahora voy a presentar algunos ejemplos. Miren aquí. El primer grupo, este primer grupo, ¿sí? Puede ser traducido a la aymara por el sufijo taqui. Este taqui sustituye a toda esta frase. Entonces ya no tengo que estar buscando con el propósito de, sino con el taqui ya se resuelve el problema. Vamos a ver, miren. El hombre se puso ahí con la finalidad de ver bien. ¿Ya? Esta es la oración. El hombre se puso ahí, entonces con la finalidad de. Aquí yo voy a poner este sufijo taqui y voy a eliminar 1, 2, 3, 4 palabras. Ahora en aymara, esto voy a traducir a la aymara. ¿Ya? Sumun jañataquej, dice, chachaj ukaru sait asi. Aquí está el taqui. Entonces he eliminado 3 palabras. Y lo he sustituido por un sufijo. ¿Ya? Otra oración para el siguiente. ¿Sí? En el siguiente caso, en este grupo, en el segundo, yo puedo traducir en compañía de, acompañado de, por el sufijo impi. Vamos a ver un ejemplo. El decano llegó acompañado de su secretaria. ¿Ya? Y la traducción sería decano secretaria pampiu purinitaina o purini. Entonces, la lengua aymara nos proporciona estos caminos para precisar o traducir este tipo de frases. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los estudiantes? Los estudiantes quieren traducir siempre con el propósito de. ¿No? Algunos traductores. Pero en el quechua, a ver, ¿cómo puedo resolver, Yasmín?
Ya, en el primer caso, por ejemplo, lo reemplaza a todo ese con el propósito de, uno es el sufijo raico y otro es el na y pa, si lo estoy agregando en un verbo, por ejemplo, ¿no? En el segundo caso es el sufijo wan, que significa con, que lo damos y obviamente lo elimina igual todo esto, ¿no? Entonces, estoy tratando de relacionar lo que ustedes se utiliza en la lengua aymara para verlo en el quechua, que bueno, es genial. Bien, entonces lo que les estoy diciendo, por ejemplo, esto viene de la práctica, ¿no? Estas cosas, por ejemplo, teoría sobre los sufijos en la traducción del español al aymara, ustedes no van a encontrar en ningún lado, ¿o sí? ¿O hay alguien que haya escrito un artículo científico sobre esto? No, entonces para ustedes esto tiene que ser un reto. ¿Por qué uno de ustedes no escribe, por ejemplo, un artículo científico que aborde 3 o 4 sufijos nada más que se utilicen en la traducción y que apunte a optimizar el trabajo de traducción? Y lo pueden publicar como un artículo científico y eso va a ser muy, muy útil para los traductores. Y ese tipo de trabajos no existe, ¿sí?, en este par de lenguas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el propósito de las teorías, ¿sí?, sobre traducción? ¿Cuál sería el propósito? ¿Por qué yo debería escribir artículos científicos relacionados con la traducción? ¿Por qué creen? ¿Ninguno? ¿Nadie quiere nada? ¿Sí? Para proponer o hacer propuestas, se pueda seguir colaborando o mejorando el proceso de los traductores. Exacto, para resolver problemas de traducción. ¿Sí? Para eso tenemos que escribir nosotros artículos relacionados con alguna problemática en traducción. Y si hacemos eso, nosotros vamos a ayudar a esta disciplina, ¿no?, de la lingüística aplicada. Y vamos a, supongo yo, mejorar los trabajos de traducción. Y eso es muy importante, ¿ya? Entonces, no lo sé, pues que de aquí salgan algunas ideas para encarar algunos, ¿sí?, trabajos o proyectos de investigación. Por ejemplo, yo podría sacar una tesis de licenciatura o una tesis de maestría. Los sufijos, por ejemplo, el título, los sufijos en la traducción del español al aymara. Listo. Ahí tengo una tesis. Y linda, ¿no? Porque la mayoría de los proyectos de investigación, por ejemplo, en lenguas indígenas, apuntan a la enseñanza de lenguas. Sobre eso ya está todo escrito. Pero estos aspectos de la lingüística aplicada son todavía un campo virgen, ¿eh?, que ustedes deberían tal vez abordar. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna opinión, algún comentario? Sí. Una pregunta. Usted dijo que habían 2 grupos de alumnos. Uno traducía del español al aymara y el otro traducía del inglés al aymara o del español al inglés. Español al inglés. Ya. Sí. En particular, el español es ambiguo, ¿cierto? El aymara no es muy ambiguo, o es más estricto, mejor dicho. A ver, el aymara es una lengua más lógica, ¿no?, en cuanto a la expresión. Pero también en el aymara se dan los vicios de estilo. En todas las lenguas, en realidad, ¿sí?, se dan los vicios de estilo. Pero en el aymara
la lógica de la aymara hace que estos vicios de estilo sean menos que en el español. En cambio, el español, ¿sí?, va a presentar más vicios de estilo y esto va a depender también de la región, ¿no? Y en esto va a influir la dialectología, ¿no? Las diferentes variedades del español. Supongo que en Perú se dan otros tipos de vicios de estilo, tal vez, no lo sé, por influencias de contacto de lengua, la región, etc. Ya en el español boliviano se dan diferentes vicios de estilo, en Colombia también, ¿no? Entonces, la variedad dialectológica del español hace que esto no sea homogéneo, ¿no? Que las diferencias sean mayores en una región y menores en otra. Por ejemplo, en la zona andina de Bolivia hay muchas deficiencias, no deficiencias, sino voy a decir muchas desviaciones o variaciones, ¿ya? Esto debido al contacto del español con el aymara. Tengo dos preguntas. Una es que de las otras lenguas, por ejemplo, del inglés al español, los problemas serían menores en cuanto a la ambigüedad, menores a traducir del español al aymara, y la otra es que si es que del aymara sería más fácil o sería fácil traducir a varias lenguas. Exacto, o sea, la traducción del aymara al español o al inglés es mucho más fácil. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué es más fácil traducir del aymara al español, del aymara al inglés? Por el inventario léxico, ¿sí? ¿Por qué es más difícil traducir del español al aymara? Por la pobreza léxica de la lengua. En el aymara no existen, en muchos casos, los equivalentes, por ejemplo, de muchas palabras del español o del inglés. Ya lo he dicho el día lunes, ¿no? El aymara no tiene más de 9.000 palabras. Y eso dificulta la traducción del español al aymara. Pero al revés, sí, es mucho más fácil. En la otra dirección. Por eso les decía, traducir del aymara al español es chancaca, o sea, es pan comido. Muy fácil. Pero al revés, por ejemplo, del español al aymara, ahí sí, ustedes se van a encontrar con muchos problemas. ¿Ya? Muy bien. ¿Algún comentario más? Hermano Gregorio, sí, ¿Sí? ¿Y por qué el aymara es lógico? Si nos puede ampliar. A ver, por la estructura sintáctica. ¿Sí? Por la estructura sintáctica que tiene. O sea, es muy fácil decir, primero va, por ejemplo, el sujeto, luego el complemento indirecto, luego el complemento directo y el verbo. ¿Sí? Ese es el orden. Ya sean oraciones complejas o simples. Si nosotros, por ejemplo, manejamos esos modelos oracionales, podemos escribir correctamente en aymara. Pero muchos de nosotros, cuando escribimos en aymara, no consideramos esos aspectos. ¿Por qué? Porque no están estudiados. ¿Sí? Si, por ejemplo, alguien se diera a la tarea de, no lo sé, de elaborar una gramática didáctica de la lengua aymara, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ese texto echaría luces de la lógica de la lengua aymara y las estructuras, ¿no?, sintácticas que se utilizan en la lengua aymara. No sé si ustedes han oído del atamiri. ¿Han oído del atamiri sobre el proyecto de don Iván Guzmán de Rojas? Sí, tenemos conocimiento.
Sí, entonces miren, ustedes saben que Iván Guzmán de Rojas ha utilizado, por ejemplo, la estructura sintáctica del aymara como puente para traducir de una lengua a cualquier otra del mundo. ¿Sí? Entonces, yo he hablado con don Iván y de hecho, y esto es verdad, sí, pero uno de los principales problemas que apuntaba don Iván Guzmán de Rojas, y precisamente por eso este proyecto no avanzó más, es la pobreza léxica de la lengua aymara. Pero la estructura sintáctica es lógica y él decía que la sintaxis del aymara hace que, no hace, sino, él decía, puede ser el puente para traducir del español a cualquier otra lengua del mundo. Y Iván Guzmán de Rojas también explica un poco sobre el funcionamiento sintáctico de esta lengua. Supongo que pasa lo mismo con el quechua. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar en esos aspectos. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir entonces adelante. Excesivo respeto al texto origen. ¿Ya? Vamos adelante. Inseguridad en el manejo de estructuras oracionales y otros aspectos gramaticales. ¿Sí? Entonces, lo que decía antes, ¿no? Cuando nosotros escribimos en aymara, lo hacemos pensando que lo que hemos plasmado como texto es correcto. Muchas veces no consideramos las estructuras sintácticas de la lengua, no respetamos esas estructuras sintácticas. Otra de las dificultades es la falta de materiales didácticos, como artículos, ¿sí?, que traten sobre alguna problemática de la traducción del español al aymara, manuales de ortografía, ¿sí?, libros, o sea, ortografía, libros de gramática o diccionarios especializados que apoyen efectivamente esta labor. Entonces nosotros carecemos de todo este tipo de materiales. Hay algunos, por ejemplo, libros sobre gramática, pero no sé si ustedes han leído, pero esos libros de gramática están hechos para especialistas. No están hechos con fines didácticos para enseñar una lengua. Yo he leído algunos libros sobre gramática aymara. Esos libros están hechos para lingüistas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nosotros los lingüistas tenemos que decir, ¿para quién voy a escribir mi libro? La gramática. ¿Para quiénes? ¿Para los lingüistas o para el usuario en general? O también el libro va a apuntar, por ejemplo, a la enseñanza de la lengua. Entonces, esos aspectos, por ejemplo, el aspecto del usuario, muchas veces no se considera cuando uno está escribiendo un texto. Y eso creo que es fundamental. ¿Ya? Entonces, nosotros no contamos con este tipo de materiales didácticos. Vamos adelante. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Dice, nuestros hermanos, hermanas y personas desconocidas son saludados con mucho cariño. Miren. ¿Sí? Aquí, esto, ¿qué opinión tienen de esta oración? ¿Qué opinión tienen de esta oración? Nuestros hermanos, hermanas y personas desconocidas son saludados con mucho cariño. ¿Hay 3 sujetos? Ya, sí, ¿qué más? A ver, lo que les voy a decir, por ejemplo, aquí. Esto, yo no sé de dónde sale, pero es estructura del inglés. ¿Por qué?
Porque en el inglés se privilegia la voz pasiva. Pero en el español se tiene que privilegiar la voz activa. Esa es, por ejemplo, este tipo de oración, la traducción de este tipo de oraciones es uno de los problemas de traducción entre el inglés y español. Ya. Un caso, esto se da en Bolivia también, ¿no? Ahora, la traducción que han hecho los chicos de esto es lo siguiente. Hiwasam hilatanaka, kuyakanaka, ukamaraki, hanuintata, hake, nakampej, hayal atapjewa, take chuimampi. Los que hablan aymara, esto, ¿qué les parece? Haneo Kuzakiti. Con jamás pas kuyakita. A ver, si nuestros hermanos y hermanas, Hiwasan Hilatanakas, Kuyakanakas, porque es plural, ¿sabes qué? ¿Ya? Y personas desconocidas, son saludados con Aruntata Priwalisuma Monasiñampi. No, Arunta Tapjeo, acá Hayal Tapjeo, Arunta Tapjeo, Jepan Cañapaua. Esa. Hayal tatao, eso es el verbo, ¿verdad? Entonces tiene que estar en el último, como, o sea, en la escritura aymara. Jepan Cañapa verbo. Jepan Cañapaya, ¿no? Ya. A ver, acá más que ya está, a ver, con jamás pasa acá. Hilatanakas, Kuyakanakas, Han Untat, Hakenakas, Takechuimampiu, Hayal Tatapje. ¿Qué les parece esto? Eso está bien. Entonces, lo que... Sí. Por otra parte, también pienso... La S, el pluralizado, la S es de estilo. Sufijo sa de nosotros. No, este hilatanakas, el sufijo, por ejemplo, una de las reglas es, por ejemplo, la repetición de el sufijo sa o el impi sustituye a las comas. En el aymara, es una regla ortográfica. Ya, mira aquí hay sa, sa y sa, 3 veces sa. Entonces, cuando hay eso, no necesito utilizar comas en la separación. Por eso, ¿ya? Yo. Esa es una regla también ortográfica. O sea, esto funciona con sa y con impi, sobre todo. ¿Ya? Puedo decir también hilatanakampi, kuyakanakampi, hanuintathakenakampej, takechuimampiu, hayaltatapje. ¿No? Puedo cambiar eso. Pero aquí lo que me interesa es esto, o sea, muchas veces el verbo, con lo que decía, el excesivo respeto, ¿dónde está el verbo? Justo ahí, entonces lo traduzco en ese mismo lugar. Entonces yo tengo que ver, decir, ¿cuál es la posición del verbo? Entonces es al final. La aplicación de esos modelos oracionales me van a permitir escribir correctamente en aymara. Desde mi punto de vista, ¿ya? Ese es el reto que lanzo hacia ustedes, ¿no? Para ver si eso es correcto o no. Muy bien. O sea, tendría aquí, por ejemplo, una de las dificultades de nuestros estudiantes también es que ellos no han recibido, por ejemplo, retroalimentación o clases sobre redacción en aymara. ¿No? Creo que eso es algo que hay que trabajar. Un taller sobre redacción, ya sea en aymara o en quechua. ¿Sí? Eso es importante. ¿Ya? Muy bien, voy a seguir adelante. Uy, ya va a ser las 9. Profe. Sí.
Adelante. Una consulta. La palabra, lo que dice hermanas y personas, ¿esa ahí no es sustituye en Aymara con ukamaraki? ¿Cuál? Yo Donde puedo, dice a ver, yo puedo decir Hilatanaka, coma, Culiacanaka, coma, Ukamaraki, Han Unyat Hakanakaj, Hakechuimampi, Hayat Atapje. Esa es otra posibilidad. Ya. Eso o sea, es estaría bien. Exacto. Pero yo, para no utilizar el ukamaraki, he sustituido las comas y la conjunción copulativa por el sufijo sa. Puedo sustituir también por el sufijo impi o lo que usted ha dicho, hilatanaka, coma, culiacanaka, ¿no? Ukamaraki, hano intatjakenakaj, es otra opción, esa posibilidad también existe. No existe solo una. Puedo, como en cualquier lengua también, puedo expresar de otras maneras, ¿no? Pero eso está bien que salga acá, ¿no? Entonces tenemos diversas posibilidades también de manejar. Un poco aquí lo que estamos aprendiendo también es ortografía, Aymara. ¿Ya? Bien, ¿está claro? ¿Hasta aquí? Muy bien. Profesor, sí. Profesor, si decimos nuestros hermanos, la versión que está en castellano, en Aymara sería Hilatana Kazaja, Culiacana Kazaja, nuestros. ¿Dónde está? ¿Cómo lo veo en la traducción en Aymara esa parte, no? Este término, nuestros. Hilatanakasas, entonces podríamos decir aquí Hilatanakasas, Culiacanacasas, Han Untadjakenakas, Takechuimampiu y Hayal Atapje. Yo aquí comprendo de que diría Hilatanakasaja, Hilatanakasaja, Culiacanakasaja, no quiere decir los nuestros. Pero ahí usted está diciendo... Ya, a ver, espera un momentito. Aquí, esto voy a traer aquí. Ahí, ya. Voy a traer. Están viendo la pizarra, ¿no? Sí. Sí. Entonces la pizarra, ahora digo, a ver, aquí voy a poner. Eso es importante que salgan esos aspectos para explicar mejor, ¿ya? Un momentito, voy a utilizar el lápiz, ya. Ya, entonces dice, si digo con lo que ha dicho, Hilatanaka. ¿Cómo ha dicho? Hilatanaka Hasaj, ¿no? Hilatanakasaja, Culiacanakasaja. Nuestros. Ya. Aquí. ¿Ya? Sí, Hilatanakasaja, Culiacanakasaja. O sea, ya. Nuestros hermanos. Voy a decirles esto. El pronombre, los pronombres posesivos son estos. A eso va lo nuestro, pues nuestros hermanos, hermanos. Esto es mi. Esto es tú. Esto es su. Y esto significa nuestro. Licenciado. Entonces, en este caso, perdón, un ratito. En este caso tengo dos sufijos. Mi, nuestro, estoy diciendo. Por ejemplo, uta es casa. ¿Cómo digo nuestra casa? Utasa. No, utaja es mi casa. Utasa. Exacto. Utasaj, esto es nuestra casa. Utasa, también va, creo. Utasa. Pero no puedo decir utasaja. En ese caso estaría diciendo nuestra casa. Entonces, el Aymara implica eso, o sea, muchas veces ustedes lo que les decía, no van a escribir como creen que está bien, pero hay que hacer a esto se llama una segmentación semántica. De decir, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto?
Licenciado, pero el compañero que acaba de mencionar lo que le dictó usted, el final su pronunciación no fue ja, dijo ja, o sea, con X. Eso fue lo que dijo el compañero, dijo Gilatanaka, saja, dijo, en su pronunciación. Esa es una variación. El sufijo ja expresa otra cosa. Este es un sufijo oracional en el aymara. Entonces, aquí vendría esto, la J. ¿Ya? Y lo que les decía, pues no, estos aspectos son tarea pendiente. La segmentación semántica en la lengua aymara es una tarea pendiente, ¿sí? Que no está trabajado, no está estudiado. Y para la traducción, no, yo, por ejemplo, les decía, yo echo de menos este tipo de trabajos. Yo haría estos trabajos, pero no tengo tiempo, ¿sí? Ahora estoy trabajando en otros proyectos, pero yo siempre trato a relucir estos aspectos para que uno de ustedes aborde este estudio. Y cuando termine, no saben lo útil que va a ser ese estudio. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. En la traducción, sobre todo, ¿ya? Voy a seguir adelante. Entonces, eso es lo que hay que mirar también. Pero lo que dice Sabino es correcto. Entonces, yo tendría que poner Gilatanakasas, cuya canacasas o interfacnakas, ¿no? Entonces, para precisar mejor. ¿Está claro? Sabino, ¿está claro? Sí, sí, entendido, gracias. Ya, entonces, eso es importante que ustedes, o sea, que esto sea una conversación, ¿sí? Un diálogo o una discusión lo vamos a llamar también. Porque así vamos a ir aprendiendo todos, ¿ya? Y eso es fundamental en este tipo de talleres, ¿ya? Vamos adelante, entonces. Otra de las cosas, ¿ya? Inseguridad también, aquí. Ajá. A ver, esto está en aymara, dice, Ka, Warán, Kayatunka, Pataka, Pakayatunka, Payani, Maran, Maichtaya, Tawa, acá ciencias puras y naturales, Hacha o la caja, Yaja, Suyunakampi, biología, Ukamaraki, geología, Ukata, Kamarana, Warán, Kayatunka, Pataka, Kimsakartunka, Pusine, Akanakaj, Hacha o la Karoj, Tokej, ciencias geológicas. Les pregunto, ¿se entiende? No entendí. Difícil de comprender, A ver, ¿no? difícil. Yo sigo buscando la intención de la oración. ¿Qué me quiere decir? Pues he perdido eso. ¿No? Ahora, por ejemplo, están viendo esto. Ahora, después les voy a pedir que hagan una práctica de que lean algunos libros traducidos al aymara. Aunque sea una página nada más, ¿no? Y me comenten cómo les va. Pues no solo textos traducidos en Bolivia, sino también en el Perú, sería interesante. Porque de lo que se trata es de construir, ¿no? Construir, por ejemplo, teoría o reglas que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo de traducción. ¿Ya? Bien, voy a seguir adelante. Este es otro aspecto que nos da falta de equivalentes léxicos en el aymara. Lo que les decía, ¿no? ¿Por qué es tan difícil traducir del español al aymara? Por falta de equivalentes léxicos. Por ejemplo, en el proyecto UMSATIC, ¿sí? En el proyecto UMSATIC, este aspecto ha sido el primordial. Por ejemplo, no hemos podido traducir acreditación, acta, adjuntar, agenda, anexo,
asignatura, baja médica, contexto y muchas otras más. No hemos podido traducir. ¿Ah? Los chicos decían, ¿y cómo voy a traducir yo acreditación? A ver, ¿cómo voy a traducir acta? ¿Cómo voy a traducir adjuntar? Agenda, ¿sí? Pero nosotros esto les voy a hablar sobre esto el día, supongo que el día lunes. En la última sesión vamos a hablar sobre creación léxica, ¿ya? Cómo nosotros podemos incrementar el inventario léxico de la lengua aymara y del quechua también. Los principios también valen para otras lenguas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ha resuelto esto? Creando nuevos términos, ¿ya? Entonces, para solucionar este problema se tuvo que recurrir a la creación de equivalentes léxicos para estas palabras y otras más, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer una práctica, ¿ya? Aquí. Voy a ir al siguiente. Aquí voy a ir, ¿ya? Yo quiero definir, por ejemplo, ¿cómo digo economista? ¿Cómo digo economista en aymara? Hola. En Perú, ¿cómo? ¿Ah? Colque amnakeri, dice. Colque amnakeri. ¿Ya? Muy bien. Esto es, pero, por ejemplo, un calco semántico. ¿Sí? A esto se llama calco semántico. Colque amnakeri. ¿Qué más? O economía, por ejemplo. Vamos a definir economista o economía. Hola. ¿Están ahí todavía o están cansados y quieren irse ya? ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, nosotros después les voy a hablar el día lunes, ¿ya? Hemos creado algunos principios. Por ejemplo, Colque amnakeri es un calco semántico, pero científicamente está demostrado que las personas no se aprenden palabras tan largas como esta. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes conocen ¿no? ¿Quién se va a aprender esa palabra? O ese tipo de palabras que parecen chorizo. ¿Ah? Difícil, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar algunos principios y nosotros lo hemos aplicado. ¿Ya? Uno de los principios es la economía silábica, que dice que nuestras palabras no pueden tener más de 4 sílabas. Es uno de los principios que hemos aplicado. Ya, por ejemplo, aquí. Entonces digo, economista, ¿qué es lo que hace el economista? Maneja dinero, pero no solo maneja, sino genera, incrementa el dinero, ¿no? Entonces yo parto de colque. Tengo el término colque. ¿Cómo se dice hacer dinero en aymara? Exacto. Colquechaña, no el luriri. Con un sufijo. Este sufijo significa incrementar. Y aquí tengo el infinitivo. Colquechaña. Entonces yo ya he creado el verbo generar dinero. Ajá. Entonces, aquí lo que voy a hacer, y esto es generar dinero. ¿Y qué hace el economista? Genera mucho dinero. Entonces voy a poner colque. Y ahora tengo que buscar el sufijo nomina agentis. ¿Cuál es el sufijo para crear sustantivos de profesión? Nomina agentis se llama. Colquechiri, ahí tengo economista. Ahora voy a crear economía. ¿Cómo creo economía? Colque tengo. Colquecha ahí.
Ahí también tengo. ¿Cuál es el sufijo para crear sustantivos de acción? ¿Cuál es el sufijo para crear sustantivos de acción? Aña, Uy, como iña, uña. colquechawi. Exacto, aquí tengo colquechawi. ¿Sí? Entonces, esto tengo economía. Siguiendo este mismo principio, ¿cómo diría ganadería? Uyhuachaña. Uyhuachaña, y pero ganadería. Uyhuachawi. Exacto, miren. Fíjense, utilizando los mismos recursos que tiene la lengua aymara, podemos generar muchas palabras. Ahora yo les pregunto, ¿quién está? Acta. ¿Cómo digo acta? ¿Qué es el acta? Libro, un testimonio de lo que se hace algo. ¿No? Un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de una reunión. ¿Sí? Amta es acuerdo. Muy bien. ¿Cómo digo ahora escrito? Amtawi. Amtakelka. ¿Ve? Amtakelka. Esto ya nosotros hemos formado como acta. ¿Y qué quiere decir esto? Amta es acuerdo, kelka es escrito. Y si yo hago leer esto a cualquier aymara hablante, por descarte va a decir, esto debe ser un acta. ¿Ya? Pero de esto vamos a hablar el día lunes sobre creación léxica. Entonces, miren, utilizando los procedimientos que tiene la lengua aymara y la lengua quechua, nosotros podemos crear muchas palabras. ¿Ya? Bien. Voy a seguir ahora. Entonces, esa es un poco la explicación, ¿no? Y estas son algunos de los equivalentes que se han creado. Por ejemplo, acreditación, Uintayawi, acta, amtakelka, adjuntar, apcataña, agenda, Waktayawi, anexo, apcatawi, yapjata, Baja América, por ejemplo, Baja América, Usulaik Samawi, ¿sí? Contexto, Hacachaca. Entonces, de esta manera, nosotros hemos ido creando nuevas palabras para la lengua aymara. ¿Ya? Entonces, una de las deficiencias o debilidades en el proceso de traducción del español a la aymara es, ¿sí?, la falta de equivalentes léxicos. Y de esta manera nosotros hemos resuelto eso, ¿ya?, con los estudiantes del proyecto UNSATIC. Bien, sigamos adelante, ¿ya? Profesor, una inquietud, profesor. Sí. En la traducción de ganadería, usted dijo Uyhuachawi. ¿Ya? Me parece que el wi significa espacio, lugar, ¿no? Digamos, Chuñawi, donde se hace el chuño, ¿no? Yapuchawi, donde se hace la chacra, ¿no? Entonces me parece que de repente es mejor decir ganadería Uyhuachaña, ¿no? Criar ganado, pues, ¿no? Uyhuachaña, Yapuchaña hacer chacra, ¿no? Yapuchaña, ¿no? Sí, Yapuchawi sería, pues, digamos, un lugar donde se hace chacra, ¿no? Acá, ahora que Yapuchawi en Acanagua, ¿no? Se sembraba papa. Entonces, quisiera que nos explique, ¿no?, en mi opinión, profesor. Bien, o sea, usted tiene razón, ¿sí? Pero, a ver, la idea es esta. El sufijo wi no solo desempeña una función, puede desempeñar más funciones, ¿sí? Más funciones.
Entonces, no hay ningún problema de poner, por ejemplo, Oihuachawi como ganadería. El wi también forma sustantivos de acción en el aymara. ¿Ya? Entonces, yo puedo utilizar, pero puedo decir también Uihuachaña. Pero hay el peligro de que Uihuachaña, alguien que no conoce el aymara, lo confunda con el verbo. ¿Sí? Entonces, pero eso es lo correcto, lo que usted ha dicho es correcto. ¿Sí? Entonces, pero lo que estamos haciendo es generar nuevos términos. Entonces, nosotros al sufijo wi, voy a hablar también de eso el día lunes, al sufijo wi le estamos añadiendo una nueva acepción. Y eso se puede hacer en la práctica lexicográfica. Pero podemos tener dos, pues. Podemos tener Uihuachawi y Uihuachaña, ambos. No hay ningún problema. ¿Ya? Gracias, profesor. Bien. Profesor, Entonces, aló, ¿se escucha? ¿Puedo? Sí, Mario. Aló, sí. Aquí usted mencionó Maya Paya Kim se puso fecha sota Pacal Coaru. Entonces estamos creando, pues, yo pienso, por ejemplo, hay varios términos que para mí no parece correcto, ni ni paquete. O sea, primer intento está bien. Y para que, por decir, un ejemplo, yo me despido, Jaqui sin cama. Y otra zona de Aymara dice Jiqui sin cama. Entonces, no siempre el primer intento vale. Todo esto tiene que convalidarse en diferentes contextos de la Aymara. Esa es mi opinión. Mario, usted tiene razón. A ver, la idea es la siguiente, Mario. Hay algunos, por ejemplo, lingüistas, ¿sí?, que promueven y dicen que la creación de nuevas palabras tienen que hacerlo los hablantes, ¿no? ¿O no? Los hablantes tienen que crear las nuevas palabras. Pero mi pregunta es, ¿los hablantes son lingüistas? ¿Pueden hacer este trabajo? No. Nosotros nos hemos preguntado eso. Y lo que hemos decidido es, nosotros creamos los términos. Los hablantes lo van a consolidar su uso. Entonces, lo que vamos a hacer es darles a los hablantes estas palabras. Y ellos son los que van a consolidar su uso. Entonces, en algunos casos dirán, no, esto no está bien. Entonces, hay un equivalente para este término. Esa es la idea, Mario. Entonces, nosotros lo que hacemos como lingüistas es proponer. Y los hablantes lo van a consolidar, como ha ocurrido, por ejemplo, con el término panca. El panca ha sido creado para referirse al libro, pero en quechua. Y se ha propuesto a la aymara también, no sé quién lo ha propuesto a la aymara para el libro, y se ha consolidado. Y ahora todo el mundo dice panca es libro. Esa es la idea, Mario. Usted tiene razón. Los que van a definir su uso son los hablantes de la lengua aymara. Ahora, en cuanto, por ejemplo, al Jaqui-sin-cama, Jiqui-sin-cama, son variedades dialectales. ¿Sí? Ambas formas se aceptan, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo único es que cuando se haga un diccionario, ¿sí?, se considere las variaciones dialectales de la lengua aymara. Decir Jacasincama se utiliza en esta región. Jiquisincama se utiliza en, no lo sé, Viacha, digamos. Entonces, esos aspectos tienen que estar también en los diccionarios. ¿Ya? No sé, Perdón, Mario. profesor, a sí, ver, otro aspecto. Por ejemplo, yo estoy leyendo un libro escrito en aymara o investigación hecho en aymara. Dice, Sumacamaña, ¿no? Buen vivir. Aquí yo soy de Aymara del norte de Puno. Camaña es un pequeño cerco de piedra que el pastor utiliza para cubrirse del viento. Ya. Ese es camaña. Y vivir al menos
el verbo jacaña es vivir. Ese término tendría que entrar, pero la investigación ha aceptado camaña como vivir. Entonces, por eso yo decía, hay que contextualizar en diferentes contextos de la aymara. Nada más, profesor. Muy bien, Mario. A ver, sobre eso, sobre el camaña, ya vamos a entrar en un plano más político. ¿Sí? En la zona andina, ¿sí? Usted si dice Nayaja, por ejemplo, Altón Jacasta, ¿sí? Altún Jacasta simplemente quiere decir que yo vivo en el alto. Nayaj Altún Jacasta, ¿ya? Pero alguien podría decir Nayaj Viachan Jamasta. Jamasiña en el aymara significa vivir bien, cómodamente. Ahora, lo que el eslogan político que maneja el MAS, Suma Camaña, eso es un invento. Es un calco del español al aymara, porque el matiz semántico de camaña ya está el vivir bien. No necesito decir suma camaña. Ese suma viene del español y es un calco que se introduce, lo están tratando de introducir, ¿sí? Como el vivir bien. Eso no, en el matiz semántico de camaña, camasiña, ya está ese matiz. ¿Ya? Entonces, lo que decía también, Mario, perdón, ¿quién está? Voy a desactivar el audio de algunas personas. Mario, entonces, lo que estamos hablando es, por ejemplo, de variaciones dialectales. En Bolivia, camaña o camasiña significa vivir, pero el vivir en tu lugar de origen y más o menos vivir cómodamente. Eso significa camaña. Y jacaña es como sinónimo de o equivalente de habitar en una región. Cuando usted, por ejemplo, está en su casa cómodamente, dice camaña. Y si temporalmente usted vive en el alto, dirá utjaña, utjasiña. Entonces, lo que hay que hacer también es el matiz semántico. Hay que ver el matiz semántico en la traducción. Pasa lo mismo, por ejemplo, en Arusquipaña, ¿no? O Arzuña, Aymarat Arzuñán. Si yo digo Aymarat Parlasiñani, ¿cuál es la diferencia? Arzuñani y Parlasiñani. Arzuña simplemente es decir algo sin esperar que otra persona me responda. Pero si digo Parlasiñani es una conversación. Hay una interacción entre las personas. Profesor, disculpe, ¿no? Arusquipañán y Parlaña, entonces creo que el otro es más aymara, el otro es un calco español, ¿no? de hablar, ¿no? Parlañán, de parlar. Sabino, ¿saben qué? En Arusquipaña es aymara y el otro Parlaña sería pues, de parlar, de castellano. No, es del latín. Sabino. A ver, Arusquipaña, ¿sabes qué significa desde el punto de vista semántico? Arusquipaña es conversar sobre un asunto. Ese es el matiz semántico, ese es el significado de Arusquipaña. Arusquipañani, sobre algo, sobre un problema, sobre una persona. Pero Parlaña simplemente es conversar. Es conversar sin ninguna temática. Entonces, esos matices semánticos muchas veces no se consideran. Y en la traducción eso es fundamental. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es analizar las palabras, segmentando lo que significa realmente. Y yo, lo que usted está diciendo, he oído muchas veces aquí y he tenido discusiones. Y yo siempre les digo a mis colegas, a ver, hagamos una segmentación semántica de eso. Entonces, hay que considerar esos aspectos en la traducción, es fundamental. Porque nosotros apuntamos a hacer un trasvase preciso del texto que está en una lengua.
Y para eso necesitamos hacer ese análisis. Y nosotros no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de análisis. Y es fundamental, ¿sí?, para tener una precisión en nuestros trabajos de traducción. ¿Ya? Ma arsumpe, naya hakam serexue uka aru. Arsuki pañani, parlaki pañani, hanite ukaste chanipakis chanipaskewa, sufijo nakaja ukha wakichija. Ya, pero si dice usted, por ejemplo, Arsuki Pañani, es sobre un tema, sobre un problema. Es correcto decir Arsuki Pañani. Pero si decimos, por ejemplo, Aymara Parlasiñani, es conversemos en Aymara. No es lo mismo Aymara Arsuki Pasiñani, no es lo mismo. Y muchas veces no estamos comprendiendo en su real magnitud, por ejemplo, el significado de las palabras en su uso contextual. Eso por lo menos viene de la experiencia, ¿eh? Yo he estudiado mucho sobre segmentación semántica de la lengua aymara. Y las ideas que tengo salen precisamente de eso. Pero puede ser, por ejemplo, que en otras regiones se utilice, por ejemplo, ese mismo término como sinónimos de otros. Ahora, el parlaña es obviamente que viene del latín, ¿no? Parlare. Pero eso viene pues desde Bertonio. Y muchas veces, por ejemplo, los préstamos se consolidan y forman parte de la lengua. No hay que rechazar siempre todo lo que uno se presta. Vamos a hablar sobre los préstamos después. ¿Ya? Lice, muy bien. Pero, perdón, Lice. Adelante. Esto. Si hablar es del latín y antes de que la palabra parlar llega del latín, entonces, ¿cuál habrá sido el léxico para que hablemos? O sea, no será simplemente Aymara Artasiñani, o sea, cuando quieres hablar en Aymara, o Echacuch Artasiñani, algo así, ¿no? Porque si semánticamente es referido a un cierto tema Arsaña o Arusquipaña, entonces el hablar normal en cualquier otro tema, el hablar, ¿qué hubiera sustituido antes del latín, si es que habría un léxico? A ver, o sea, los préstamos se dan en situaciones, por ejemplo, de una lengua, ¿ya? Supongo que cuando el término parlaña ingresa a la aymara es porque en la lengua no había, ¿sí?, un término que sea equivalente de conversación. Supongo que por eso surge el término parlaña, ¿ya? Ahora, en cuanto, por ejemplo, al léxico de la lengua aymara. ¿Imilla es una palabra aymara o no? Sí. ¿Imilla es una palabra aymara o no? Les pregunto si la palabra imilla es aymara. Sí, es aymara. No es aymara. Imilla, ustedes pueden ver en el diccionario de Sebastián Covarrubias, la palabra imilla aparece en 1482, creo, en un documento en México. Y hace referencia a la empleada doméstica, una muchacha que ayuda en las labores domésticas. Uyuku, ¿conocen ustedes, no? Uyuku. El tubérculo. Exacto, ¿es aymara esa palabra? ¿Esa palabra es aymara?
Giza. Aniwa es del Aniti. inglés. ¿Es del inglés? ¿Cómo va a ser aymara? La palabra uyuku es un tubérculo que viene del inglés. La palabra yatichiri es aymara. Yo tengo mis sospechas de que yatichiri viene de teacher. Entonces, muchas palabras de las que ustedes están abogando no son de la lengua aymara, en realidad. Sería interesante hacer un estudio sobre los préstamos de la aymara, hacia la aymara. Determinar el origen de las palabras. Muchas veces, por ejemplo, porque decimos, esto es de la aymara, pero no tenemos en realidad investigaciones. Unas investigaciones etimológicas en el aymara, serían de mucha utilidad en la traducción. ¿Sí? Entonces, ustedes duden de todo. O sea, antes de decir alguna cosa, tienen que cerciorarse. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ustedes conocen el término guagua, ¿no? Wow, claro, es ¿De la aymara? guagua. Porque yo lo pongo guagua. Guagua, ¿no? ¿Y por qué en Cuba guagua significa bus? Bus, ¿Sí? sí, guagua. Es un... Sí. ¿Alguien se ha preguntado por qué guagua? Pues en Centroamérica es bus. Y aquí guagua es bebé. ¿Habrá alguna similitud? Emilia, ¿O una coincidencia simple? ¿no? Emilia. Puede ser, o sea, ahí, por ejemplo, ahí el matiz semántico no se puede cambiar. ¿Ya? Muy bien. También es. Una consultita. Sí. Los préstamos, yo creo que hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, yo desde Puno hasta Cusco he averiguado en quechua, haciendo reuniones comunales, ¿Ya? no a los investigadores ni a los estos. Igualmente desde Puno hasta La Paz, Bolivia, son aymara. Entonces allí preguntando a los habitantes de esas zonas, pregunto, ¿cómo se dice Dios? Ambos, quechua y aymara, dicen tatito. Tatito es la composición pues de aymara y castellano. Tata, tanto en quechua como aymara, significa papá, padre. Y si le agrego el hito del castellano, ya es tatito, papá chiquito. Eso no puede ser el concepto de Dios. Entonces así hay que tener bastante cuidado. Inclusive cuando digo, ¿cómo agradecen los aymaras? Los quechuas no saben agradecer, por eso esos términos no hay. Entonces algunos dicen, bueno, los aymaras ya estamos llegando, la mayoría estamos utilizando paisuma. Dice sulpay, ¿no? Los quechuas. Yuspagaray. Esos son términos castellano aymarizado o quechuizado. Entonces esos préstamos no corresponden pues al real concepto del término. Nada más. Mario, el viernes vamos a hablar sobre los préstamos, ¿ya? Son casi universales, lingüísticos también, los préstamos. Pero el viernes vamos a hablar sobre eso. Pero, por ejemplo, muchas veces un tipo de préstamo es el calco. ¿Saben qué es el calco semántico, no? Por ejemplo, yuspajara es calco semántico del español. Yuspajara. ¿Saben qué significa? Dios paga. Dios pagará. Español. Dios pagará. Entonces, Dios pagará. Es un calco semántico el yuspajara. Y ese es un método, digamos, también de creación léxica, los calcos semánticos. Entonces, ahora, cuando yo me presto de una lengua, algo, cuando en mi lengua no tengo el equivalente. Esos son los préstamos que se consolidan normalmente. ¿Cuándo no debería prestarme?
cuando yo tengo el equivalente en mi lengua, ¿no? Y si sigo haciéndolo, a eso se llama barbarismos. Entonces nosotros tenemos que manejar esos conceptos, pero el día miércoles voy a hablar sobre eso. Bien, para terminar esto más, ahora, aquí tengo, por ejemplo, falta de materiales didácticos para la traducción. Ahora, yo soy lexicógrafo, ¿no? Tengo especialidad en lexicografía, porque durante muchos años, durante 8 años, me he dedicado a elaborar diccionarios, ¿sí? Un diccionario de bolivianismos, y lo he hecho en Alemania. Entonces tengo mucho conocimiento sobre la práctica lexicográfica y he hecho algunas reseñas, por ejemplo, de diccionarios, ¿sí? De diccionarios del aymara, del quechua, también de otras lenguas, ¿ya? Entonces, lo que decía, no tenemos materiales didácticos para la traducción, y precisamente pues, me voy a referir a que nosotros no tenemos un diccionario bueno para la traducción. Entonces, este es una reseña del diccionario de Félix Laime, el más utilizado, pero este diccionario no tiene una direccionalidad definida. No es un diccionario didáctico, tampoco es un diccionario general, y presenta muchas deficiencias. ¿Ya? Yo ya lo he hecho, ya en algunos seminarios, talleres lo he presentado. Este es el diccionario que la gente compra más, pero sin saber las dificultades que tiene. Aquí les voy a mostrar algunas, ¿ya? Por ejemplo, dice Alaña, adquirir, comprar con propio trabajo. ¿Ustedes entienden esto? Esto es lo que está, así se define. Después dice utilizar el dinero para comprar. No, aquí hay problemas de comprensión. Altaña dice, achtaña, entonces germinar, salir germen en la semilla. ¿Sí? Si digo germinar, ya no necesito semilla. Entonces aquí hay imprecisiones semánticas. ¿Cómo este diccionario puede ser útil? Por ejemplo, Altayaña dice, hacer germinar planta. ¿Ustedes entienden estas definiciones? Otro dice apiri, llevador, que lleva. Uy, apiri, que lleva. ¿Qué cosa llevará pues? El apiri, ¿no? Si yo tengo apiri, tengo que poner aliri, o arjatiri, o yuchiri, manqueri, todo eso tendría que poner. Y eso es inflar el diccionario. Otro, aguatiña, dice, mancayaña, paser, apacentar, dar pasto a los ganados. O sea que aguatiña es darle en la boquita al ganado pasto, ¿no? Eso es lo que me está diciendo aquí, dar pasto a los ganados. Yo le doy, agarro un poco de, no sé, lo que comen los ganados y le doy en la boquita. Eso es realmente. No, pero es aguatiña, no es, ¿no? Es aguatiña, es ver el ganado mientras pase, ¿no? Entonces no es pues dar pasto al ganado. ¿Acaso el muchacho o la muchacha que ve al ganado le da pasto? No, no. Ajawiri, dice, planta medicinal de tallo subterráneo, es tuberoso y hierve un color oscuro. O sea, esto no me dice nada. Apache dice, ahuicha, ahuichu. Ajá, miren, apache, ahuichu. Yo no sabía que en el aymara había un morfema que marque género. Ahuicha sí, ¿no? Ahuichu, ¿qué será ahuichu? Miren, esto es simplemente un ejemplito de la cantidad de ejemplos que tengo, ¿no? Los diccionarios de la aymara realmente son buenos para la traducción. Yo no conozco ningún diccionario, les digo con experiencia porque soy lexicógrafo, que me haya sido útil para la traducción. Esto es en aymara, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en la parte de el español, por ejemplo, el diccionario me pone cadalecho, barbacoa para dormir. Yo no sabía que se preparaban parrilladas para dormir, porque barbacoa viene del inglés y significa parrillada. Y en aymara dice que es cahuito. Ajá, entonces si esto es así, yo no sabía, yo nunca he preparado una parrillada para dormir. Dice clamorear, alabar, guardar memoria, dice huacaichaña, clamorear, ¿qué? No sé si alguien de ustedes utiliza clamorear.
Otro, chicharrar, dice, achicharrar. Cancaraña. Cancaraña no es simplemente freír. Chicharrar significa dejar negra la carne, ¿no? Chupador, dice, que chupa. ¿Qué chupará este? Chamurir, ¿y qué? O sea, Facundo dice, fácil y afluente en el hablar. Ajá, yo no sé, o sea, yo alguna vez oí esto como arcaísmo, pero miren, está en el diccionario. ¿Sí? Facundo, falsario, yo no, que falsea o falsifica una cosa. Falsario, ¿de dónde se habrán inventado esto? Gabato, cría menor de 1 año de los ciervos. Yo no sabía que en el altiplano teníamos ciervos. Gastado, usado, este sí, ¿no? Herbecer, dice, empezar a nacer la hierba. ¿Nace la hierba? No lo sé. Entonces, miren lo que les digo, este diccionario, yo he hecho una reseña de este diccionario, pero no tiene una direccionalidad definida. Los otros diccionarios peor, ¿no? O sea, no hay un buen diccionario. Lo que tenemos que hacer es trabajar en un buen diccionario. Diccionarios escolares, por ejemplo, para la Aymara. Diccionarios didácticos o diccionarios de aprendizaje. Para enseñar Aymara yo necesito un diccionario especial, como hay en el inglés, en el francés, en el alemán, ¿no? Pero los diccionarios que tenemos, pues, dejan mucho que desear. Yo les estoy mostrando un ejemplito de el que más conoce la gente en Bolivia, Félix Lai, ¿no? Y este ha ganado un premio en Suecia, ¿no? Y todavía con semejantes debilidades o deficiencias, voy a decir. Entonces, también tenemos que pensar nosotros en la elaboración de diccionarios que sean útiles para nosotros. Bueno, ukakiu, yuspahar, kas, paisuma saraksnau, ¿no? Yuspahar, hilatanaka, kuyakanaka. Ani khayal sanyati katayatichir. Hayal saraksnai, hancha. Yuspahar has dicho Dios que lo pagues. Hayaya policía mikoy. Saraksnai hayaya hilatanaka. Muy bien. Ukalu rañanaka hiwasan kaniwa. Ukama Atipañkama hilata kuyakanaka. Mario, han hiwaslur kañanu kakideglo la pistanisti. Hiwasa que están maneo que paroja wawanaka siaka muy ampes hilap jeja. Kamapi, ¿no? El nakañasao, hiwasan el nakañasao. Muy bien, no sé si tienen algún comentario más antes de despedirnos. Bueno, aunque usted dijo ya teacher, ¿no? Es del inglés. Bien teacher. Quisiera en las comunicaciones que nos hacemos entre nosotros, en las convocatorias, me queda una confusión, ¿no? Escriben el Aymara con Y, y casi como sinónimo Aymara con la I, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo correcto, ya teacher? A ver, yo siempre digo, ¿no? Si yo voy a escribir, por ejemplo, Aymara, la lengua, es con Y, así es, ese es el nombre. Pero si yo voy a escribir Aymara en un contexto del español, lo tengo que escribir con I latina, porque en el español, en inicio de palabra, es muy poco probable esa combinación, ¿ya? Ahora yo muchas veces cuando traduzco, por ejemplo, en textos del español y pongo Aymara con Y, lo pongo en cursiva, ¿sí? Para resaltar el nombre de la lengua. Pero si lo escribo con I latina, no tengo que poner cursiva. Esos son un poco los consejos de traducción de nombres propios. Ya se puede escribir, ¿sí?, con la grafía original o se puede escribir a través de un proceso de integrativo con las grafías de la lengua de llegada. Sobre eso vamos a hablar también el día viernes. Vamos a hablar sobre los préstamos. Disculpe. Entonces la grafía original no estoy entendiendo, ¿sería la Y? Exacto. Sí, me perdí esa parte. ¿Por qué? No sé si podría repetir, por favor. Sí, o sea, el Aymara, por ejemplo, en Aymara se escribe con Y.
Si yo voy a escribir, por ejemplo, en aymara tengo que utilizar esa forma. Ahora, si yo voy a escribir en español, por ejemplo, las lenguas de Bolivia son aymara. Yo tengo dos posibilidades. Puedo escribir con Y, pero esa aymara con Y la tengo que poner en cursiva para resaltar el nombre como un préstamo. Ahora, si yo escribo aymara con I latina, no tengo necesidad de poner en cursiva. ¿Ya? Porque ya lo trato como un préstamo al español que se escribe con la grafía del español. Ahora, hay otras personas también que dicen aymara, no sé si han oído, ¿no? Yo no sé pues hablar aymara, Eso también es un error, ¿no? Porque en su generalidad las palabras del aymara son graves. Entonces se tiene que decir aymara. Licenciado, ¿sí? Con respecto a lo que usted dice escribir aymara, pero aymara para mí es el nombre de una lengua, entonces por lo tanto es sustantivo propio. En cualquier lengua, según mi percepción, debería llevar siempre la Y, porque es un sustantivo propio. Es lo mismo que si yo voy y viajo, no sé, por Estados Unidos, no van a cambiar mi nombre, yo siempre me voy a llamar Susana. ¿Ya? Sí. Pienso yo, Pero en sería cuanto lo lógico. Sí, en cuanto al inglés, por ejemplo. Ahí por ejemplo, usted, English, en español, ¿cómo lo escribe? Inglés, no sé inglés, solamente aymara. Con grafía del español, ¿no? ¿O no? Y con tilde. Entonces, a eso se llama un proceso de préstamo a través de la vía integración. Entonces, ahora, por ejemplo, en unas lenguas, en otras lenguas, por ejemplo, en el español, los nombres de lenguas no son nombres propios, son nombres comunes y lo tengo que escribir con minúscula. Pero si yo traduzco, por ejemplo, aymara al inglés, lo tengo que escribir con mayúscula, porque en el inglés los nombres propios son, los nombres de lenguas son nombres propios. Entonces, en la traducción no solo se tiene que traducir palabras, sino también grafías, grafemas, puntos. Todos esos aspectos hay que considerarlos. Profesor, bueno, es interesante, ¿no?, lo que usted nos explica, pero como nosotros todavía estamos en formación, creo que nos trae pues más inquietudes, ¿no? Creo que la intención es, pues, profesor, conservar nuestra cultura y dentro de ellos nuestro idioma, nuestra lengua, ¿no? Entonces, yo creo que debemos tratar de escribir tal como pronunciamos. ¿Por qué tenemos que decir con Y, con I latina, ¿no? Porque si nosotros decimos aymara jaqueto y nosotros aymara, ¿por qué tenemos que escribir una con una I, con otra I? De pronto vamos a decir que se escribe de esta manera y se pronuncia de otra manera. Creo que tendemos a eso, ¿no? Gracias. Yo estoy de acuerdo con usted, Sabino. O sea, nosotros tenemos que tratar de que nuestra lengua se fortalezca. Y una forma de hacer eso es, por ejemplo, utilizar las grafías de nuestra lengua. Yo normalmente en mis textos en español lo escribo con Y. ¿Ya? De esa manera estoy diciendo que la lengua, o sea, el nombre de la lengua se escribe con Y. Lo único que hago es ponerlo en cursiva para llamar la atención y decir que esa palabra es un préstamo. Eso es lo que se hace normalmente en textos académicos. ¿Ya? Pero hay otra forma también de escribir a través de un proceso integrativo. Si yo voy a utilizar ese proceso, tengo que escribir la grafía, o sea, aymara con I latina. Pero esos son convenciones académicas, ¿ya? Y nosotros, no lo sé, yo estoy de acuerdo con usted, nosotros deberíamos escribir aymara en todos los lados con Y, tal cual se escribe en la lengua. ¿Ya? Muy bien. Ukaki ispao hilata Vidal. Viernes kama. Hisa ukaki ispao añara que kama ya tichiri, viernes kama. Nyara ki tungka rumahani kata pahilata saskanhanya sa kiwasa ti aymara rusti hachenjayan kaha aymaru khaye kan pipinyo kalsano yo ka
ukampi kata aymaran ukampi kipuni kalqasa hilana kullakanakan ana hayuka maini hanya hayuka choque de vocales que están ukana kas pixitian no ve ukat piñas aymara ukampi kipuni aymaran kalqasina kunar sa tihiwasa castellano kalqtan ha ukar sa piyajepan ha paipach apna katahno yakhepa ha aymaran kunhamte kalqtan ukapash castellano ha kalqaphalak yakhepan sti ya maitasit khamaqchi walka marana kham kat hayasta kunhamti señania ka chuño ukarias maitasit castellano ha chuño kat pana ka chuño sa sinay khapana ukatpi pana yatichidisas kan ha aymara uka y latino kan bekhsna castellano si aymara hane ma kasta kipuni utkhar ye ukampi no kama kihlana kuyakana Compañero, kumao yetichiri. Sin cama. Sin cama, takanita aquí. Yupayarpa, hiki sin cama. Hiki sin cama. Ay, suma, hurpur kama. Hurpur kama,